Cuento con la amorosa ayuda de mi querida esposa, Camila, frente a millones de personas. Camila sonrió hasta que el presentador habló una sola frase directa y devastadora. Borró su corona y reveló una traición que jamás vio venir. Todo debía ser rutinario. Otro evento real de alto perfil, otra alfombra roja, otra jornada de elogios públicos para la reina. Camila apareció impecable, segura caminando al lado del rey Carlos con esa elegancia ensayada que tardó años en perfeccionar. Las cámaras parpadeaban. Los dignatarios se pusieron de pie, los periodistas preparaban sus notas. Camila conocía bien ese guión. Lo había representado decenas de veces, pero esta vez una sola palabra. Reescribiría su historia al acercarse al escenario. El presentador, normalmente sereno e impecable, titubeó. Miró la tarjeta en sus manos. Dudó un instante y luego pronunció la frase que sacudiría los cimientos de la monarquía. Hola, damas y caballeros. Por favor, den la bienvenida a Su Alteza Real la Duquesa de Cornwall. La sala se congeló. Hubo un instante, un segundo suspendido en el que nadie reaccionó. Luego vinieron los suspiros, los aplausos vacilantes y un murmullo creciente que se extendió como un relámpago. El rostro de Camila cambió de la seguridad. Pasó a la incredulidad. Sus labios temblaron. Su mirada se volvió hacia Carlos, pero el rey también parecía atónito. No fue un error, no fue un lapsus. Fue algo deliberado, calculado, implacable. Las cámaras siempre atentas lo registraron todo. La grieta en el rostro de Camila, el destello de traición en su mirada y ese silencio posterior más ensordecedor que cualquier escándalo en cuestión de minutos. Las redes sociales ardían. Los medios buscaban confirmación a toda prisa, los corresponsales reales hablaban en voz baja de un golpe interno, de una jugada de poder, de algo sin precedentes en la monarquía moderna. ¿Pero quién lo había ordenado? ¿Por qué? Ahora, ¿y cómo se había llevado a cabo de forma tan pública detrás del telón en el palacio? Reinaba el caos. Las llamadas se multiplicaban. Los correos. Volaban algunos miembros del personal, estaban visiblemente afectados. Otros evitaban el contacto visual. La familia real, tan experta en controlar la imagen, acababa de ser tomada por sorpresa ante el mundo entero. Y sin embargo, una pregunta más profunda se instaló tanto en la opinión pública como en los pasillos reales. ¿Se trataba solo de un ajuste protocolar o del golpe final en una guerra silenciosa? Un nombre empezó a resonar con fuerza en los susurros de Buckingham. La princesa Ana, la guardiana de la corona, la única en quien la reina Isabel II había confiado plenamente para preservar la tradición cuando nadie más se atrevía, y si Ana había actuado, solo podía significar una cosa. Camila había cruzado al fin una línea que no se podía pasar por alto. Pero para entender esta humillación pública hay que retroceder 30 años hasta el inicio de una guerra silenciosa que se gestaba bajo la superficie de la etiqueta real durante décadas. Ambas sonrieron con los dientes apretados. Camila la forastera que escaló posiciones y Ana la hija que nunca olvidó su rivalidad no estaba enterrada. Solo esperaba el momento de estallar la princesa. Ana nació para cumplir con el deber desde pequeña. Entendió que la corona no era solo joyas y fotografías, era disciplina, renuncia y un código de conducta no escrito. Mientras otros buscaban atención o afecto, Ana vivía según una sola regla. La monarquía solo perdura a través de la tradición, su lealtad hacia la reina. Isabel no era solo de hija, era casi devoción. No solo admiraba a su madre, la imitaba. Veía en ella la última barrera de fortaleza real, el símbolo viviente de lo que la corona representaba. Así que cuando Camila entró en escena, Ana no vio solo a una mujer envuelta en escándalos, vio una amenaza. La relación con Carlos nunca fue un secreto. Los rumores lo seguían desde mucho antes de que las lágrimas de
Diana ocuparan portadas, pero mientras el mundo se escandalizaba con el triángulo amoroso, Ana guardaba silencio y rencor a sus ojos. Camila no solo había alterado un matrimonio, había mancillado la institución. No se trataba de amor, sino de traición. Mientras Diana era arrojada al circo real, siendo apenas una joven frágil. Camila operaba desde las sombras, influenciando decisiones, marcando distancias y erosionando tradiciones, con una discreción calculada. Ana lo observó todo, cada foto de manos entrelazadas, cada reportaje diseñado para rehabilitar su imagen, cada paso que la llevaba de amante a pareja, de pareja a esposa y finalmente a consorte. Y aunque nunca lo dijo en público, su lenguaje corporal lo gritaba: miradas frías, postura rígida, una distancia tan intencional como el silencio que mantenía entre ellas. No había miradas cómplices, ni bromas al oído, ni gestos de afecto compartido. Lo que el público interpretaba como contención real era en 1900, realidad, una guerra fría que se libraba en silencio, discreta, calculada e implacable para Ana Camila. Representaba todo lo que la monarquía moderna no debía ser permisiva con las normas, obsesionada con la imagen emocionalmente manipuladora y dispuesta a dejarse influenciar por la prensa o la opinión pública, y Camila había perfeccionado ese arte. Su transformación en figura querida de la realeza no fue fruto del deber, sino de la resistencia. Sobrevivió al escándalo, al rechazo del pueblo y a la sombra persistente de Diana. Eso la hacía peligrosa, porque mientras Ana vivía por la tradición, Camila vivía por la aceptación, y esa diferencia nunca podría reconciliarse. Ana no sentía celos ni actuaba por impulso. Era estratégica. Con el paso de los años, mantuvo la distancia, negándose a respaldar la creciente legitimidad de Camila. Nunca protestó cuando la reina Isabel mostró señales de aceptación hacia ella, pero tampoco olvidó lo que se había perdido en el camino detrás de la formalidad y los eventos familiares. Ana siguió siendo la guardiana silenciosa de la corona, observando, esperando, calculando, porque sabía con absoluta certeza que llegaría el día en que el ascenso de Camila no solo pondría en juego títulos, pondría en riesgo los cimientos mismos de la monarquía. Pero ese silencio, que duró décadas, no estalló con palabras, sino con protocolo. Camila creyó que el título de reina sellaba su lugar en la historia. Pero para Ana era una mentira sostenida por el silencio, el escándalo y el compromiso de una monarca que se acercaba al final cuando Isabel II aprobó formalmente que Camila fuera reconocida como reina consorte. No fue un gesto de entusiasmo, fue una concesión, un acto calculado para mantener la estabilidad en una familia ya al borde de la fractura, y una muestra del afecto inquebrantable que la reina tenía por Carlos. Detrás del comunicado oficial del palacio se escondía una verdad que pocos se atrevían a decir. La reina cedió no por respeto, sino por necesidad, y nadie comprendía eso. Mejor que su hija, la princesa Ana. Ana conocía a su madre a la perfección. Cada pausa, cada duda, cada sacrificio hecho a lo largo de un reinado basado en principios inamovibles. Isabel nunca actuó guiada por emociones. Por eso, en los ojos de Ana, Camila representaba la excepción que rompió esa disciplina. Una mujer que había entrado en la monarquía por la puerta trasera del escándalo, ahora se preparaba para portar su símbolo más sagrado. Pero para Ana eso era imperdonable. No por celos, sino porque dañaba la credibilidad que sustentaba toda la institución para Camila. En cambio, la corona era la cima de un camino largo y lleno de heridas. Había sobrevivido al odio del público, a años de ataques en los medios y a la eterna comparación con la princesa Diana. Pero poco a poco los titulares dejaron de llamarla la otra y comenzaron a tratarla como parte de la familia real. Con el tiempo, pasó de marginada a compañera y luego de compañera a futura reina, y cuando por fin obtuvo el título, no lo vio solo como un honor,
sino como su redención, el cierre triunfal de una historia que había luchado por cambiar. Pero Ana nunca aceptó esa nueva narrativa para ella. La redención requería más que resistir, exigía entrega, sacrificio y una conducta impecable. Camila sí había soportado mucho, pero Ana no veía en ella la dignidad, el legado ni el respeto que justificaran el título de reina. Camila no había construido la corona, la había recibido por matrimonio, después de décadas de escándalos y distracciones. Eso no era realeza, era oportunismo, el desdén de Ana. Antes silencioso, se volvió estratégico tras la ascensión de Carlos al trono. Cada uno de sus gestos fue calculado. Observó cómo Camila se asentaba en su nuevo papel, adaptándose a los protocolos, acompañando al rey en actos oficiales, asumiendo patronazgos con seguridad creciente. La transformación parecía completa. Al menos así lo creía Camila, pero Ana no lo veía como un logro, sino como una amenaza para ella. El día en que coronaron a Camila no fue una celebración, sino una advertencia. Si se podía reescribir la tradición para una mujer, entonces podía hacerse para cualquiera, y la monarquía no podía permitirse ese riesgo. No, ahora no, después de todo lo que había soportado. Y entonces llegó el punto de quiebre. Camila no solo quería la corona, quería compartirla con su familia. No le bastaba con ser reina entre bambalinas, empezó a mover piezas para dar protagonismo a sus propios hijos, trazando una línea de poder paralela con solo una firma. Durante años, había aceptado mantenerse al margen sus hijos. Tom Parker Bowles y Laura López siempre habían estado lejos del foco real, presentes, pero sin relevancia. Era el precio de su aceptación. La monarquía no abría espacio para parientes políticos, y mucho menos para hijos nacidos de una historia marcada por el escándalo. Pero una vez asegurado el título de reina consorte, algo cambió. Camila ya no quería simplemente ser aceptada, quería imponerse. Y su primer movimiento fue tan discreto como atrevido. Empezó a acercar a su hijo al centro del poder real. Todo comenzó con insinuaciones, comentarios sutiles sobre cómo Tom, con su imagen refinada y su acceso privilegiado, podría ser útil para la casa real. Algunas reuniones informales se convirtieron en invitaciones frecuentes a encuentros de alto nivel. Los asesores notaron su presencia, aunque nunca se hizo un anuncio oficial. La estrategia de Camila era silenciosa, nunca explícita, nunca formal, pero el mensaje era claro. Su familia ya no se conformaría con permanecer en segundo plano. Después llegaron los cambios ceremoniales, se modificaron los protocolos de ubicación en actos oficiales, situando a los hijos de Camila más cerca del monarca. Cambios sutiles, fáciles de pasar por alto para el público, pero imposibles de ignorar dentro del palacio. ¿Quién se sentaba junto al rey? ¿Quién entraba primero en una sala? ¿Quién aparecía en las fotos oficiales? No eran detalles menores, eran señales de poder, y Camila las estaba enviando con claridad. Los cortesanos empezaron a inquietarse, habían visto a la monarquía sobrevivir a escándalos antes, pero nunca a un intento de reordenar el poder. Desde dentro. Comenzaron las filtraciones, tensiones. La prensa empezó a recibir informes sobre tensiones. Decían que Camila estaba rompiendo precedentes, que estaba elevando a su propia familia en un sistema diseñado para proteger otra sangre. Y en el centro de este tablero de ajedrez emergente estaba la princesa Ana observándolo todo. Ana entendía perfectamente lo que estaba ocurriendo. No era modernización, era infiltración. Camila intentaba sembrar un legado donde no había raíces para Ana. No era solo una muestra de arrogancia, era una erección. La estructura real era sagrada, consolidada por generaciones. Los títulos se ganaban, no se repartían como recuerdos de una fiesta, y aún así, Camila seguía adelante sin detenerse. La tensión aumentaba con cada movimiento silencioso. Una cena privada.
Aquí, una invitación. Allá, un retrato que mostraba a los nietos de Camila junto a los herederos. Al trono todo estaba fríamente calculado mientras el rey intentaba mantener la unidad. Su silencio solo fortalecía esa estrategia. La corona estaba siendo reformulada y nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Pero había alguien que no necesitaba alzar la voz. Ana vio claramente cómo se cruzaba una línea, y una vez entendió que Camila no solo portaba la corona, sino que la estaba utilizando. Tomó una decisión, y Ana, que había guardado silencio durante años, finalmente actuó con una precisión demoledora. No fue una reunión, fue una emboscada. Y cuando Ana entró en aquella sala, no hizo preguntas. Pronunció la sentencia que cambiaría el rumbo de la monarquía. El castillo de Balmoral durante mucho tiempo, un lugar de retiro y reflexión para la familia real, se convirtió en el escenario inesperado de uno de los enfrentamientos más decisivos en la historia reciente de la corona, cuando la princesa Ana emitió una convocatoria formal, no una petición, sino una orden. Los conocedores del palacio supieron que algo monumental estaba por ocurrir. Ana no solía convocar a nadie. Ella simplemente cumplía con su deber y seguía adelante. Así que cuando la princesa real pidió una reunión FTT, una cita urgente en Balmoral, y exigió la presencia del rey Carlos Camila y un reducido grupo de asesores principales. El mensaje fue: claro, no se trataba de una charla familiar, era un ajuste de cuentas. Carlos llegó agotado ya, presionado por el peso de la corona y los crecientes rumores de que algo se estaba desmoronando bajo su reinado. Camila siempre. Serena confiaba en poder manejar la situación con diplomacia. Ya lo había hecho antes en los peores días tras el escándalo con Diana, durante los titulares cargados de polémica en su largo camino hacia la aceptación pública, pero esta vez era distinto. Ana no venía con advertencias sutiles ni insinuaciones. Llegaba con pruebas y la firmeza de quien cree que la corona está siendo corrompida. Desde dentro, la sala estaba en silencio, sin gritos, sin protocolos. Solo Ana, fría, meticulosa y devastadoramente clara, colocó una carpeta sobre la mesa de madera pulida. Correos electrónicos, notas, comunicaciones internas, ejemplos concretos de cómo Camila había sobrepasado límites que no le correspondían. Participación no autorizada en decisiones reales. Intentos de alterar el protocolo de precedencia, presiones para dar protagonismo a sus hijos dentro del círculo de poder. Movimientos discretos que, vistos en conjunto, revelaban una estrategia para acumular poder disfrazada de deber institucional. Camila no podía creerlo. Carlos tenía el rostro desencajado. Intentó intervenir, suavizar el momento, apelar al vínculo familiar. Pero Ana no se conmovió. No hablaba como su hermana hablaba, como la hija de Isabel, segundo incansable y determinada a proteger una vez más los límites sagrados de la monarquía. Con una calma definitiva, anunció que con efecto inmediato, Camila dejaría de ser llamada reina en cualquier contexto oficial o ceremonial. A menos que estuviera junto al rey en todos los demás casos, volvería a usar el título de duquesa de Cornwall. El rostro de Camila palideció. Su mandíbula se tensó, pero no dijo nada. Carlos, desesperado, se inclinó hacia adelante y suplicó: «Es mi esposa, Anne. Es la reina. Ana». No parpadeó. «Puede ser tu esposa». «¿Carlos?», respondió con frialdad. «Pero no es la reina que nuestra madre imaginó». Luego, con una eficiencia escalofriante, colocó sobre la mesa una orden firmada. Su autoridad quedaba clara. Princesa real, coronel de los Blues and Royals, principal noble del reino. La orden era oficial e irreversible. Se levantó, asintió una vez y salió de la habitación en silencio. En pocas horas, la orden estaba en marcha y el mundo pronto vería las consecuencias. Camila salió al centro de atención vestida de diamantes, pero cuando el presentador dijo:
Duquesa no reina el mundo de Camila. No solo se resquebrajó, se derrumbó en tiempo real frente a la televisión mundial la gala benéfica de la Academia Real. Debía ser otro momento de triunfo. Un evento pulido, lleno de pompa noble, flashes y una reverencia cuidadosamente ensayada. Camila llegó con toda la compostura real acompañada por el rey Carlos y envuelta en la confianza de quien creía haber asegurado finalmente su lugar en la cima de la monarquía, había ensayado sus movimientos, preparado su discurso y perfeccionado la sonrisa que mostraría durante otra noche ceremonial. Pero lo que no había ensayado ni siquiera imaginado fue una traición envuelta en protocolo cuando la presentadora se adelantó para hacer la introducción formal. Camila se preparó para escuchar las palabras de siempre. Su Majestad. La reina era un título por el que había luchado, por el que había esperado décadas, pero en cambio la frase que resonó en la sala heló la sangre de todos los presentes. Su Alteza Real. La duquesa de Cornwall se escucharon jadeos en la sala. Camila parpadeó congelada a mitad de paso y por primera vez en años su expresión se quebró. Se giró. Ligeramente sus ojos se dirigieron hacia la presentadora, luego a Carlos, cuyo rostro se había puesto pálido. El silencio que siguió no fue quieto. Retumbó. Y en segundos ya era demasiado tarde. «Acaban de degradarla en el escenario», preguntó un tuit. «Ya no es reina», susurró otro. Los periodistas se reunían. ¿Los teléfonos? Vibraban y los editores corrían para cambiar los titulares. Las imágenes se volvieron virales. El rostro atónito de Camila, la mirada conflictuada de Carlos y la palabra duquesa como tendencia global. Los observadores reales entendieron al instante lo que acababa de pasar. No fue un error, sino la ejecución de una orden desde las sombras. Los asistentes del palacio ya se preparaban para él. Impacto se reimprimieron los programas del evento, se ajustaron los kits de prensa online, se revisaron y corrigieron los títulos oficiales, y todo llevaba la huella inconfundible de una persona. La princesa Ana no hubo comunicado ni explicación alguna, pero en pocas horas. ¿Quedó claro? Ana había apretado el gatillo, y esa gala era el escenario de su jugada de poder. Camila siguió con la gracia ensayada de una royal experimentada. Pronunció su discurso. Sonrió cuando tocaba, pero la vibración en su voz era innegable. Ni el mejor entrenamiento real pudo ocultar el impacto que había roto su compostura. Había llegado para ser celebrada. En cambio fue despojada. Y tras el glamour el mundo de Camila se derrumbó. La mujer que alguna vez fue considerada la más odiada de Gran Bretaña acababa de ser destronada de nuevo. Y esta vez no se retiraría en silencio. Estaba rompiendo el cristal real y clamando venganza en cuanto se cerraron las puertas de Clarence House. Tras ella, la ilusión rompió Camila antes. Serena y calculadora estalló en una furia que el palacio no había visto desde los días más oscuros del dominio de Diana. En los tabloides, su voz normalmente contenida y entrenada para los medios, se elevó con estruendo mientras exigía respuestas. ¿Por qué no la avisaron quien autorizó el cambio de título? ¿Quién se atrevió a humillarla frente al mundo entero? Los asistentes corrieron a calmarla, pero fue inútil. Camila lanzó un jarrón contra la chimenea de mármol, cuyas piezas se hicieron añicos como su compostura. Lloró, gritó y maldijo la maquinaria real que creía haber conquistado finalmente para ella. Esto no era solo un error, era una traición de la peor índole. Su círculo de confianza quedó paralizado mientras señalaba culpables acusando a empleados de larga data de traición de aliarse con la vieja guardia de conspirar para sabotear su reinado. Exigió una investigación interna, quiso nombres, quiso venganza y sobre todo quería que Anne pagara por ello, pero incluso en medio de su tormenta de rabia. La verdad era inevitable. Esto no fue una filtración a la prensa. No fue un desliz de un periodista. Fue una maniobra del palacio,
Clínica legal deliberada. Camila no fue derrotada por un escándalo. Fue vencida por los mismos protocolos que intentó doblar a su voluntad. El sistema que intentó reformar cerró filas y la exilió en silencio. Lo que dolió más que cualquier otra cosa fue la fría ejecución de Anne, sin estallidos, sin declaraciones a la prensa, sin discusiones, solo una firma, una orden y la silenciosa fuerza de la tradición real restaurándose a sí misma. Camila, que había luchado con uñas y dientes por su corona, ahora entendía que siempre había estado jugando con las reglas equivocadas en el mundo que Anne heredó de la reina Isabel. El poder no gritaba, no conspiraba, esperaba, y cuando llegaba el momento justo, atacaba sin piedad el personal del palacio. Aunque conmocionado no se sorprendió, todos dentro de esos muros sabían perfectamente quién tenía la responsabilidad. Nadie necesitó preguntar, el silencio lo decía a todos los enemigos de Camila. No chismearon ni se rebelaron, simplemente observaron, y cuando se cruzó la línea, respondieron con todo el peso de la ley no escrita de la monarquía. Pero el golpe más duro no vino de Anne, sino del silencio de William y Catherine, mientras Camila se hundía. Carlos se vio obligado a una guerra que no podía ganar defender su corona o defender a su esposa. Y un mensaje silencioso de William destruyó la poca elección que le quedaba tras la caída pública de Camila. Carlos se retiró al único lugar que conocía, su estudio privado tras puertas cerradas solo. Pero la soledad no le trajo claridad. Trajo un torrente de recuerdos, promesas hechas décadas perdidas entre escándalos y control de daños. Una historia de amor que nunca encajó en el frío molde de la monarquía. La llamada que hizo esa noche no fue solo a Anne, fue a la única persona que quedaba, capaz de detener lo que ya había comenzado. Su hermana Anne respondió con la calma habitual, sin ira ni rencores, solo con firmeza. Carlos intentó razonar, apeló a los sentimientos. Recordó los sacrificios de Camila, los años, soportando la hostilidad pública a su lado. Pero Anne no cedió. Para ella no había sacrificio, sino una invasión con la credibilidad de la monarquía en juego y la confianza pública al límite. Eligió el deber por encima de cualquier emoción. No alzaron la voz, pero sus palabras fueron contundentes. «Has cruzado un límite», dijo Carlos. «No, Carlos», contestó ella. «Tú lo hiciste al coronar la reina». La llamada terminó en silencio, sin acuerdo, justo cuando Carlos se resignaba. Su móvil sonó otra vez un mensaje de William. Breve pero claro: «Debemos proteger la corona, no a las personas». Fue un aviso directo imposible de ignorar. Carlos comprendió el mensaje y también lo que no se dijo. William no solo se posicionaba, sino que se unía a Anne, dejando claro que la nueva generación ya había decidido su rumbo. Esa revelación destrozó a Carlos durante años. Había luchado por legitimar a Camila no solo ante la opinión pública, sino dentro de su propia familia. Ahora esa familia había avanzado sin ella. Sin él podía apoyar a su esposa y provocar un conflicto abierto o dejarla caer para salvar lo que quedaba de estabilidad. Pero en realidad, ninguna opción era suya. La monarquía habló no con gritos ni fuerza, sino con un silencioso alejamiento. William y Catherine no defendieron a Camila ni protestaron por el golpe de Anne. Su silencio fue una respuesta clara. Un giro definitivo lejos del pasado. Carlos, dividido entre amor y legado, se encontró impotente en la institución que creyó dominar. Ya no era el unificador ni el centro, sino solo un símbolo. Y los símbolos también pueden quedar al margen cuando pierden la confianza. Familiar. Confianza no replicó ni anuló la orden de Anne. No hizo nada, porque en el fondo sabía que el título de Camila se había perdido no por robo ni destitución, sino por renuncia, para proteger un trono más antiguo que cualquier historia de amor.
Así el poder cambió. No con discursos, sino con silencio, sin fanfarrias ni anuncios, solo un movimiento implacable de la princesa real, que rompió el control de Camila y devolvió el poder a la única sangre que realmente importa. No hubo proclamaciones ni actos públicos, pero toda la monarquía se sacudió bajo el peso de esa decisión. No necesitó alzar la voz. Su silencio resonó más fuerte que cualquier cámara con una simple firma. Hizo lo que ningún tabloide pudo restauró: el orden. Dejó de lado la vanidad y recordó que la monarquía no se sostiene por personas, sino por sangre. Sacrificio y disciplina inquebrantable. Así dejó claro quiénes son los verdaderos guardianes de la corona. Camila, que quiso presentarse como la sobreviviente que llegó a ser reina, terminó relegada a un papel secundario. No se retiró con elegancia. Fue apartada por completo, sus apariciones disminuyeron su voz. Se apagó en campañas y comités, perdió el título, pero también algo aún más valioso. Su relevancia. Luchó por ascender sin comprender que un trono sostenido por la política nunca resistiría a la tradición defendida con convicción. Carlos, que antes defendía el legado de Camila, se fue cerrando. En sí mismo, sus discursos fueron más breves, su energía menguó rodeado de una corte que silenciosamente rechazaba las ambiciones de Camila el rey. Quedó aislado, no deshonrado, pero sí silenciado su influencia, antes central. Ahora convivía con las sombras de la silenciosa revolución de Anne. Siempre creyó que podría modernizar la corona con acuerdos, pero esos pactos tenían un precio, y ese precio acababa de pagarse públicamente. Mientras tanto, el futuro de la monarquía, William, Kate, George y Charlotte, comenzaba a ocupar el espacio que antes cubría la controversia. La gente los aceptó no solo por su juventud y carisma, sino porque representaban lo que la corona necesitaba: estabilidad, legado y continuidad. Ellos no buscaron el poder. Se lo otorgaron no por la fuerza, sino por el silencioso desplome de todo lo que Camila había intentado construir durante su reinado. Ian se aseguró de que quedara claro a quién le pertenecía realmente esa responsabilidad dentro del palacio. Los asistentes lo llamaban una recalibración a puertas cerradas, lo veían como un reinicio. Pero lo que Anne logró fue mucho más profundo. No solo quitó un título, sino que devolvió la integridad y el espíritu de la monarquía. Ella actuó por lo que la historia exigía, no por fama ni reconocimiento. Con esa simple palabra duquesa se rompió la ilusión. Pero la corona salió más fuerte que nunca. Gracias por acompañarnos y no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima B.